Lindo día para oír al Señor, predisponer nuestro corazón a escucharlo, a recibir de Él el mensaje, lo que Él nos quiere transmitir, nos quiere enseñar. Y venimos hablando de la salvación, venimos hablando de la fe, y es importante que eso vayamos guardándolo en el corazón. Pero qué importante que uno, cuando ya cree en el Señor, cuando entiende lo que es la salvación, que Dios envió a su Hijo Jesucristo para pagar nuestro precio del pecado, porque la paga, la consecuencia del pecado es la muerte. Por lo tanto, Jesucristo tuvo que morir, derramar su sangre y con eso justificarnos, y en su resurrección nosotros tenemos una vida nueva, resucitamos a una vida nueva. Estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, pero Dios nos resucitó juntamente con Jesucristo y somos salvos de esa ira, de esa consecuencia, de esa paga, de ese juicio por el pecado. Por lo tanto, dice la Escritura que bienaventurados somos aquellos que hemos sido perdonados, cuyos pecados, cuyas iniquidades, cuyas impiedades han sido perdonadas. Y el Señor dice que Él no se acordará más de nuestros pecados. Tenemos esta libertad en Jesucristo de poder volver a casa, a la casa de nuestro Padre, de donde pertenecemos. Y ya ahí tenemos un mensaje por hablar, ¿no? La pertenencia, pertenecer a Dios, volver a lo que éramos en un principio, creados a imagen y semejanza de nuestro Dios y habitar en Él. Ya somos de su reino, de su familia, de su casa, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes, el poder, la gracia de nuestro Dios y de su reino. Y eso es maravilloso y lo recibimos no por lo que nosotros hagamos, no por nuestras buenas obras, nuestro esfuerzo, sino porque hemos creído por fe. Pero es interesante que esa fe no tiene que ser o no tiene que quedarse estancada, tampoco se tiene que desviar creyendo a otras cosas. Hemos hablado de la incredulidad y hoy vamos a hablar de cómo nosotros podemos hacer crecer la fe. Porque la fe va creciendo, la fe se va desarrollando, la fe se va alimentando. Y es un mensaje que lo hemos escuchado, tal vez los versículos los vamos a decir, uy, ya esto ya lo leyó, ya lo tenemos presente, pero es bueno recordarlo y comenzar a vivirlo. ¿Sí? Y quiero leerles en segunda de Tesalonicense, la segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 1, el verso 3. Pablo, el apóstol, le dice a la iglesia, y qué hermoso este pasaje, porque él dice, debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, a la iglesia, ¿no? De Tesalónica. Hermanos, porque es digno dar gracias, no siempre a Dios por ustedes, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Una iglesia que entendió el Evangelio, una iglesia que se dedicó a crecer, a madurar, a hacer lo que la Biblia dice. Y Pablo le dice, yo doy gracias siempre a Dios por ustedes. Debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, verdaderamente, por cuanto ustedes han crecido y van creciendo en la fe y el amor abunda entre ustedes, en cada uno de ustedes y también para con los demás. Qué hermoso es llegar a ese punto, que la fe crezca, que va creciendo y el amor se manifiesta entre nosotros como iglesia, pero también para con los demás, ya sea
con los otros creyentes, como también para gente que no es creyente, y poderles amar y bendecir con lo que Dios nos ha entregado. Y ahí vamos a comenzar el mensaje de que nosotros tenemos que hacer crecer la fe en Dios. No es la fe positiva o la fe emocional, estamos hablando de la fe en Dios. ¿Cómo hacemos crecer esa fe? Y vamos a ir al consejo del Señor. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 al 9. También vamos a leer Salmos 1, capítulo 1, verso 1 al 3, y Josué, capítulo 1, verso 8. Entre tantos versículos que hay, pero vamos a leer estos por ahora. Dice Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Salmos capítulo 1, verso 1 al 3. Bendito o bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Josué, capítulo 1, verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí encontramos que una y otra vez hay muchos versículos en el Antiguo Testamento donde Dios les pide, les manda a su pueblo que presten atención a sus palabras, que estas palabras estarán en tu corazón, la hablarás en el camino, la enseñarás a tus hijos, la meditarás, pensarás en ella, caminarás con ella, no te apartarás de ella, ¿no? Ni de día ni de noche, ¿no? Una y otra vez Dios habla. Bienaventurado aquel que no está en el consejo de los malos, sino que se deleita en la ley, en las palabras del Señor, y de día y de noche medita en ella. Josué nunca se apartará las palabras de este libro de la ley, sino que estará de día y de noche meditando en ella, para que la guardes y la hagas, no solamente para que la conozcas, no solamente para que la sepas, sino para ponerla por obra, guardarla. Como lo que Dios está diciendo aquí: mis palabras estarán en tu corazón, gobernando tu vida de día y de noche. Y en ella tú hablarás, meditarás, pensarás para guardarla y ponerla por obra, para no olvidarte de mis
palabras. La palabra meditar no es como nosotros pensamos, ¿no? De sentarnos allí y ponernos, ¿no?, en blanco y venir y recordar un versículo. La palabra meditar en el hebreo lleva una acción. Nunca Dios da consejos pasivos, nunca. No va a encontrar nunca que Dios habla y solamente nosotros estamos oyendo y nos fuimos, como oidores olvidadizos. Siempre Dios habla para que tengamos una acción. Y la fe, como hablamos el domingo pasado, nos lleva a una acción. No existe la fe pasiva. No, yo creo en Dios, yo tengo fe, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo soy un hombre de fe, yo vivo por fe y no hago nada. Hemos visto y leído cómo por la fe Abraham hizo esto, por la fe Noé, por la fe Lot, por la fe David, por la fe Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una acción. Nunca Dios nos deja pasivos. Aun cuando le dijo a Josafat, no es necesario que tú pelees en esta pelea, solamente confía, pero le dijo, ve y alaba a Dios, y ellos dijeron que bendito sea Dios, y comenzaron a exclamar alabanzas, y creyeron que Dios iba a darle la victoria, y así fue, pero ellos tuvieron que alistarse para la batalla. No se quedaron en sus casas viendo por Facebook o por YouTube o por la televisión cómo Dios peleaba por ellos. Tuvieron que ir. No era necesario que ellos pelearan, pero ellos tuvieron que subir al caballo, alistarse para la batalla y cantar al Señor. Y así muchos ejemplos y muchas palabras de Dios que sonarían como pasivas, que no hagas nada, pero tiene una acción, una orden de hacer algo. No existe, yo tengo fe y no hago nada y espero que Dios me bendiga. Amén. Entonces aquí Dios, el consejo constante es que hablemos la palabra de Dios. Meditar es hablar en voz baja, repetir una y otra vez la palabra del Señor, su consejo, su ley, sus promesas, sus profecías. Todo lo tenemos que ir repitiendo, hablando de día y de noche, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Por qué? Porque es la forma que la palabra de Dios comienza a ponerse, a guardarse, a impregnarse en nuestras vidas, y meditar de día y de noche, hablarla de día y de noche, enseñarla de día y de noche, no significa que yo tengo que memorizarla y hablarla para no olvidarme para una prueba en un examen de teología, sino que lo que Dios habla es para que su palabra se haga viva en mí, que esa semilla que es su palabra germine, se desarrolle, crezca y dé fruto a 100 por 1. Esa es la intención. Por eso que tanto en Salmos como Josué, porque harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien, serás bendecido, serás bendito. Cuando tú guardes, atesores, escribas tu palabra en tu corazón. Sí, este es el consejo de Dios al pueblo de Israel. Pero todos sabemos nosotros que con Jesucristo, que es la palabra
encarnada, la palabra viviente, y él habitó entre nosotros e hizo las obras y manifestó el corazón, la voluntad, el espíritu de la palabra del Señor. Todos los creyentes en aquel momento descendió el Espíritu Santo, todos fueron llenos del Espíritu Santo, y es allí, como Jesús lo dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, vendrá el ayudador, vendrá el Espíritu de Dios, vendrá el Espíritu Santo, quien les recordará y les ayudará y les enseñará todo lo que yo les he hablado. O sea, aquí encontramos una ayuda que ni siquiera necesitaríamos nosotros esforzarnos para recordar las palabras de Dios. O sea, mucho más fácil que antes nos hizo el Señor, a nosotros se nos hizo más fácil estos mandamientos del Señor. Porque ahora tenemos al Espíritu Santo, que como bien lo dice Ezequiel en el capítulo 36, Jeremías capítulo 31, dice, y escribiré mi ley en vuestros corazones, para que anden en ella. O sea, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Tomó la palabra, los mandamientos, lo que no podíamos cumplir, lo que no se nos olvidaba, que el pecado nos arrastraba a hacer el pecado, las obras del diablo, el vivir en tinieblas, el ser arrastrados, ¿no? Por este pecado, por las iniquidades, las impiedades, la idolatría, las dudas, la incredulidad, nos arrastraba. El Espíritu Santo, al venir a nosotros, escribió esas palabras en nuestro corazón y encima nos enseña, nos recuerda y nos habla. Mucho más fácil que antes, para que nosotros podamos vivirla. Eso es el milagro del nuevo nacimiento, un nuevo hombre, una nueva mujer, creados a imagen y semejanza de Dios, lo cual nos lleva a buscar lo de Dios, nos lleva a amar su palabra, a amar al Señor nuestro Dios, y Él habita en nuestras vidas, haciéndonos a nosotros su morada, su templo. Amén. Pero ¿qué hacemos entonces ahora que la palabra del Señor está escrita en nuestro corazón, que el Espíritu Santo lo tomó? Me quedo sentado, vivo mi vida como a mí me parece, total. El Espíritu Santo me va a enseñar, el Espíritu Santo me va a guiar, el Espíritu Santo me va a encaminar y voy a guardar su palabra y Él me la va a enseñar. No necesito yo meditarla, no necesito yo hablarla, estudiarla, profundizarla. Total, ya tengo al Espíritu Santo. Mucha gente cristiana cree eso. Entonces se guían por el Espíritu Santo, entre comillas, que todo lo que reciben, si soñó, si le vino un pensamiento, si le vino una emoción, es el Espíritu Santo. Si usted va a YouTube y busca, hay cientos y miles de videos de gente que dice, Dios me habló, Dios me enseñó, Dios me dio una visión, tuve un sueño, etcétera, etcétera. Y no todo es del Espíritu Santo, porque ahí es donde nacen las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, el desvío de la fe, porque el Espíritu Santo me dijo, me mostró, interpreté la Biblia de esta forma, ¿no? Como hoy lo más fuerte que hay, aparte de una apostasía de desvío de la fe en el Señor, y creemos que ahora el hombre es superior al Evangelio y que no necesitamos de Dios, que el hombre se salva a sí mismo. Eso se introdujo también en la iglesia, por eso que los mensajes son muy positivistas, que somos el campeón, que somos todo lo que nosotros imaginamos y lo puedes ver
lo vas a obtener, y todo un mensaje mezclado con engaño y mentira. ¿Por qué? Porque se cree que la nueva reforma apostólica y profética son los apóstoles de este tiempo, que Dios le habla a ellos, a esos profetas y esos apóstoles, y nos dan el mensaje, la nueva revelación de la palabra de Dios. Y eso no existe si no es porque mucha gente no medita, no estudia, no lee, no profundiza, no la habla de día y de noche la palabra del Señor. Porque cuando uno se impregna de la palabra del Señor, es muy difícil que ese espíritu de engaño lo engañe. Porque usted va a saber lo que Dios dice y no lo que dice un hombre o una interpretación privada, como leímos el domingo pasado, que las profecías no son privadas de una interpretación privada de un iluminado por allí. Todos nosotros podemos acceder a la palabra del Señor, entenderla, interpretarla, creerla, vivirla, porque el Espíritu Santo es el que nos da testimonio de que esta es la verdad, para no ser engañados. Ahora bien, ¿qué dice Romanos capítulo 10, verso 16 al 18? Hablando él de Israel, él habla también de que el Evangelio le fue predicado a los judíos, al pueblo de Israel. Lo dijimos la semana pasada, que el Evangelio, las buenas noticias, no solamente fueron para nosotros, ellos también oyeron el mensaje del Evangelio. Romanos 10, verso 16 al 18 dice: mas no todos obedecieron al Evangelio. Está hablando de Israel. Porque Isaías, el profeta Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no? Pablo, ¿no han oído? O sea, Israel no oyó la palabra de Dios. Sí. Ahora bien, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Pero digo, ¿no han oído? No tienen excusas. Ellos oyeron el Evangelio, oyeron las palabras del Señor, pero ellos no la creyeron. Él dice: por toda la tierra salió la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Por qué? Porque el testimonio de Israel, Dios se encargó de que saliera a las otras naciones, a los asirios, a los babilonios, a los persas, a los griegos, por todas las naciones. El testimonio, las palabras, la ley de Dios salió desde Israel. Recuerden que el profeta Eliseo sanó a Naamán el sirio. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor llegó hasta Siria. Recuerden que muchos de los de Babilonia fueron al profeta Ezequías a oír, a ver, a entender qué ocurrió en el milagro de la sanidad del rey Ezequías, ver la prosperidad que Dios le había dado. O sea, porque Dios se encarga de que nuestro testimonio, de que sus palabras, sus bendiciones también lleguen a otras personas para que vengan a oír la palabra del Señor. Recuerden que como las multitudes venían de diferentes ciudades, ¿a qué? A oír a Jesús.
Luego Jesús resucita y los apóstoles son llenos del Espíritu Santo, comienzan a predicar y ¿qué ocurre? Muchas multitudes, mucha gente de otras ciudades, de otros pueblos, venían a ver y a oír los milagros, los prodigios y el mensaje que Dios daba a través de sus siervos, de sus apóstoles, porque Dios se encarga que la palabra de Dios corra por diferentes lugares. El problema que estamos viviendo hoy es que eso ya no se ve. Ya no hay un correr de la palabra del Señor donde glorifica al Señor. ¿Y eso por qué ocurre? Porque vemos aquí que la fe es por el oír y el oír la palabra del Señor. Y entonces aquí entramos en el consejo maravilloso y precioso del Señor. ¿Por qué no crezco en la fe? ¿Y por qué la palabra del Señor no corre y es glorificada, donde Dios toma el testimonio de nuestras vidas, donde hay testimonio en una iglesia, donde el poder de Dios, la gloria de Dios, la manifestación del Espíritu Santo, como decía Pablo en Gálatas, el que hace maravillas entre ustedes? ¿Por qué las hace? ¿Por guardar la ley? ¿Por las obras de la ley? ¿Porque se portan bien? ¿Porque hacen la ceremonia? ¿Porque hacen la reunión? ¿Hacen el ritual? ¿Hacen los sacrificios? ¿O lo hace Dios por el oír por fe? Entonces yo puedo deducir que la iglesia fue disminuyendo su fe, fue decayendo la fe en la iglesia. Los otros días escuchaba a un pastor que le hablaba cómo está muriendo una generación donde el mover de Dios, donde la fe, el poder de Dios, donde la palabra de Dios corría, se desarrollaba, eran bendecidos, ciudades enteras impactadas por el Evangelio, gente que corría al Señor arrepentida, llorando, sanándose, liberándose gente, aún resucitando de los muertos, un poder de Dios, y no solamente en una ciudad, en un país, en varios países, desde los años 1948 hasta casi el 2000, hubieron hombres de Dios que dejaban todo. No eran ricos, no eran poderosos, ¿no? Tal vez andaban siempre con la misma ropa, algunos no tenían calzado para ponerse. Recuerdo algunos que predicaban con los zapatos rotos, con el mismo terno o ropa, indumentaria, siempre lavado, planchado, pero la misma ropa. No se andaban cambiando de terno, de traje, todos los domingos, todas las reuniones de última moda, con zapatos carísimos que venían en limusina o en helicópteros o en aviones privados. Eran hombres que donde iban el poder de Dios se manifestaba solamente con ellos anunciar el nombre de Jesucristo. Y los demonios se manifestaban y eran echados fuera, y los enfermos eran sanados, imponían manos y se sanaban, y donde ellos iban, el poder de Dios iba. Y se corría la voz de esos milagros. Recuerdo el año pasado estuve con unos pastores ya ancianos de Uruguay, de ellos, de esa época de los años 60, de los años 70, donde aparecía un hombre, un evangelista, que se paraba en una plaza o convocaba a la gente en un estadio o en un sitio así, no un peladero, diríamos, acá, armaba allí un par de sonidos, ¿no? Unas bocinas, y se ponía a predicar, invitaba a la gente, y eran sanados.
eran liberados, la gente arrodillándose, la gente llorando, pidiendo perdón, arrepintiéndose al Señor, y se formaba la iglesia y se desarrollaba la iglesia, una congregación en ese lugar. Y se recordaban en Honduras. Nosotros con mi esposa recordamos a nuestros pastores que era Omar Cabrera en Argentina, que comenzó en los años 70, en plena dictadura militar, donde el poder de la Iglesia Católica era muy fuerte, donde él fue perseguido, donde lo fueron presos, donde los militares y la policía entraban en sus reuniones, se llevaba a él preso, pero él seguía y había testimonio. Entonces venía un periodista, se convertía al Señor, se entregaba al Señor, y el periodista se encargaba de anunciar las reuniones de fe y multitudes. Y yo recuerdo que venían de ciudades lejanas, 3, 4 horas viajando para llegar a un lugar que era público, no era ni un templo ni una iglesia, era un sitio donde se hacían exposiciones rurales de animales. Entonces, en el momento que no se hacían las exposiciones, él pedía el lugar, él pagaba el lugar, y allí multitudes y multitudes de gente, se corría la voz, y muchos eran entregados al Señor, liberados, sanados, se convertían al Señor. Esa generación está muriendo ya, donde la gente se convertía al Señor escuchando la radio, 5 de la mañana, 4 de la mañana, un programa de radio evangelístico donde el evangelista hablaba, predicaba el evangelio, y la gente se convertía al Señor y eran aún sanados escuchando la radio. La voz se oía, ¿no? Se corría. Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, el mensaje del Señor, y hasta los fines de la tierra la palabra del Señor. Los misioneros que salían de Europa a Estados Unidos, luego de Estados Unidos a Europa, a la India, misioneros en la India, donde esta gente que creen en tantos dioses, convirtiéndose al Señor, gente viviendo bajo maldición, enfermedades terminales, deformativa, gente que tenía el cuerpo deformado completamente, y eran sanados delante de la vista de la gente y eran liberados, donde los brujos se convertían al Señor, tiraban las brujerías, echaban los libros, los quemaban, se convertían al Señor y luego salían predicando el Evangelio. Eso yo lo viví en los años 80, en los años 90, pero venía de muchos años atrás, años 40, 50, 60, de grandes hombres de Dios que no tenían un estudio teológico, magíster, perfectos, de una buen hablar. Eran hombres tal vez de campo, eran hombres que tal vez no habían estudiado, que no sabían a veces leer mucho, pero en ellos estaba el poder de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había fe, había fe. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Y ellos anunciaban la palabra del Señor. Predicaban la palabra del Señor. Y ellos meditaban en ellos. Y ellos hablaban, enseñaban a su familia. Ellos la vivían, la practicaban, la recordaban, y su testimonio corría por todos los lugares. Si la fe viene por el oír la palabra del Señor, ¿por qué no hay fe hoy? ¿Por qué no oyen la palabra del Señor? Es simple. ¿Cuánto tiempo le dedico a meditar en la palabra del Señor? ¿Qué es meditar? Yo leo un capítulo de la Biblia, leo parte de la Biblia,
comienzo a hablarla, la repito, luego busco del mismo tema algo que Dios me está hablando y busco en los versículos que pueden decirme algo más, me tomo el tiempo de escribirla, me tomo el tiempo de hablar en voz baja y repetirla, lo que el Señor me ha prometido, lo que el Señor ha hablado. Si yo creo en Él, yo vivo para Él, seré bendecido, prosperado en todo lo que haga. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Bueno, medita en ella, piensa en ella, cuando te acuestes, cuando te levantes, háblala, medítala, cuando estés en el camino, en el auto, o en el metro, o en la micro, cuando estés en tu trabajo, háblala, medítala, piénsala nuevamente, repítela otra vez, léala otra vez, búsquela en su casa nuevamente. ¿Cuánto de esto hacemos nosotros? ¿Cuánto nosotros vamos guardando y poniendo en el corazón la palabra del Señor, alimentando la fe con la palabra del Señor? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. El no meditar en la palabra del Señor, el no hablarla, el no enseñarla, el no repetirla, el no guardar en el corazón la palabra del Señor, lo que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu por medio de la palabra, porque yo puedo hoy emocionarme de la palabra, qué mensaje, qué palabra que leí hoy, hoy me levanté, Dios me habló en el proverbio, me habló en tal libro, uy, qué emoción, qué bárbaro. ¿Qué ocurre mañana con esa palabra? ¿Qué ocurre en un mes más con esa palabra que el Espíritu Santo me habló? Me olvidé, no la volví a leer, no busqué más versículos acerca de esto, no indagué, no la repetí. Por lo tanto, pasa un mes y viene un problema, viene algo, una necesidad en mi vida y me olvidé de lo que Dios habló. ¿Qué hace? Me desespera, pongo a llorar. ¿Qué pasa? Que Dios no me responde. ¿Por qué Dios me hizo pasar por esto? Comenzamos a quejarnos, a sentirnos mal, nos deprimimos, nos entristecemos y muchos dejan la iglesia y muchos dejan de seguir orando y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no hemos aplicado el consejo de Dios a nuestras vidas. Creemos que el Espíritu Santo me librará y me hablará en el momento necesario, pero no es así. Yo voy a hacer crecer la fe cuando yo la medito de día y de noche, la hablo, la enseño a mi familia, la oro, la medito constantemente. ¿Por qué Israel en el desierto se quejó, murmuró, se rebeló contra Dios? Porque no se acordaron de lo que Dios les dijo. Y todos murieron en el desierto por no acordarse de las promesas. Una y otra vez Dios antes les habló. Yo los libraré, yo los pondré y los plantaré en una tierra donde fluye leche y miel, tierra fructífera, tierra bendecida, de arroyos, de vides, de casas que ustedes no edificaron. Yo les doy esa tierra, yo estoy con ustedes, no los voy a dejar, no los voy a desamparar, yo voy a pelear por ustedes, no tengan temor, una y otra vez y les dice, acuérdense de lo que yo hice en Egipto, acuérdense de lo que yo le hice a Faraón en el Mar Rojo, cómo abrí el Mar Rojo, mis señales, mis prodigios, mi poder, yo les he dado, no se vayan a olvidar. ¿Qué hizo Israel? Se quejó porque vio las circunstancias, vio los gigantes, vio las ciudades amuralladas, tuvo miedo y que se quejó y se quejó y se quejó y murmuraron y se rebelaron contra Dios. ¿Por qué? Porque ellos no meditaron en la palabra de Dios, ellos no pensaron en la palabra de Dios, ellos no les importó la palabra del Señor, ellos creían que porque era Israel
iban a ser bendecidos, iban a poseer la tierra y que las naciones cuando lo veían iban a salir corriendo, pero al ver que eran gigantes amurallados, comenzaron a quejarse. ¿Por qué? Porque ellos no tomaron el consejo de Dios. Y luego aparece Josué cuando ya va a entregar la tierra, ya va a poseer la tierra, le dice, mira Josué, guarda mis palabras, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, medita en ella de día y de noche, comienza a hablarla, comienza a guardarla en el corazón, porque serás prosperado en todo lo que hagas. Yo voy a estar contigo. Salmo 78, esto lo habíamos hablado una vez, Salmo 78, verso 40 al 43. Pueden leer todo ese capítulo del Salmo 78, maravilloso. Dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra Dios en el desierto? Lo enojaron en la tierra árida y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo. Ellos no se acordaron de los testimonios de Dios, ni de las palabras de Dios, ni de los mandamientos del Señor. Hebreos capítulo 3, verso 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hebreos capítulo 4, verso 2. Porque también a nosotros, y aquí viene el consejo a la iglesia, a nosotros se nos ha anunciado las buenas noticias o las buenas nuevas, como a ellos también, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y Pablo volvería a preguntar, ¿no han oído? Porque a ellos también se les predicó. Pero no todos obedecieron al Evangelio, porque Isaías, el profeta, dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, para entrar al reino de Dios, para nacer de nuevo, para ser salvo, se requiere fe en lo que Jesús hizo, en lo que Dios ha hecho. El creer a las buenas noticias. Soy perdonado, soy salvo, soy reconciliado con Dios, yo creo, yo vuelvo a casa, estoy allí. Necesito fe. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios, para que las promesas de Dios, para que el mensaje de Dios, el consejo de Dios, se haga realidad en mi vida. No es solamente oírla, no es solamente sentarme y escuchar, sino que tengo que ir acompañando la palabra con fe. Y ahí es el comienzo de una nueva vida. Es la puerta que se abre para entrar al reino de Dios por la fe. Pero una vez que yo entré, una vez que yo estoy en el reino de Dios, tengo que comenzar a alimentar esa fe. Y todo lo que yo leo, todo lo que yo estudio de la palabra de Dios, la debo creer. Y si la creo, la tengo que poner por obra. Es allí que la fe comienza a crecer porque yo comienzo a creer la palabra y digo, esto es lo que Dios me está hablando, entonces lo voy a repetir, la voy a meditar de día y de noche, no la voy a dejar, ya leí este capítulo, paso a otro. Ay, no, esto ya me aburrió, voy a leer otro libro. No, acá no entiendo nada, paso acá, no, esto me gusta, voy a leer lo que me gusta. Entonces voy pasando de libro en libro, de palabra en palabra, pero pasa el tiempo, me olvidé de lo que leí el mes pasado, me olvidé de lo que leí la semana pasada, me olvidé de lo que leí ayer porque estoy leyendo. Pero cuando yo estoy oyendo a Dios y pongo atención y presto atención
y lo atesoro y lo guardo, y luego que terminé de leerlo y de meditarlo, comienzo a repetirlo, y voy en el camino, voy a comprar y voy hablando lo que Dios me habló y repito. Es allí donde la palabra comienza a impregnarse en mi vida y comienza a hacerse espíritu y vida y real en mí. No solamente porque la escuché o la leí un día. Por eso que una y otra vez Dios nos habla de meditar en ella. Por eso que Pedro, lo vimos el jueves, Pedro le dice a la iglesia: yo sé que estas cosas ustedes las saben, ya están confirmados, pero me es necesario recordarles estas palabras. Y otra vez, y el apóstol Pablo también. Y les voy a decir lo mismo, y les voy a recordar, y voy a poner todo mi empeño diligentemente para que ustedes no se olviden de estas palabras. Porque siempre como que queremos algo nuevo, ¿no? Hay algo. No, no, no. Es bueno tal vez una semana entera dedicarnos a un tema o a algún versículo o algo que Dios nos habló. Repetirlo, hablarlo, enseñarlo a otro, orar, pedirle a Dios más luz, más entendimiento. Voy creciendo. Entonces, cuando yo leo una promesa de Dios, que Dios me dice: no te voy a dejar, no te voy a desamparar, yo siempre estaré contigo. Jesús mismo lo dijo. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué decimos entonces: ay, Dios se olvidó de mí, Dios no me escucha? Cuando Dios dice: yo estaré atento a la voz de tu clamor, a tus oraciones. No es que tal vez Dios no quiere bendecirme. Cuando Dios dice: yo te he bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, juntamente con Jesucristo. Estás siendo bendecido. No es que Dios no me escucha porque tal vez estoy pidiendo algo que no es su voluntad. ¿Y qué estás pidiendo? Y estoy pidiendo que me bendiga en mi finanza, en mi trabajo. ¿Y qué dice Dios acerca de eso? Esa es la forma que yo tengo que comenzar a vivir mi vida cristiana si quiero crecer en la fe. Porque si no, voy a ser como el pueblo de Israel, que no me acuerdo de las obras del Señor, del testimonio, del poder de Dios. No me acuerdo de su palabra, me olvidé lo que Él prometió, de que lo que Él dijo, me olvidé de su voluntad. ¿Por qué? Porque no he prestado atención, no he guardado su palabra en mi corazón, no la he atesorado, no la estoy viviendo, porque tampoco ya ni la creo. Y ahí entramos en la incredulidad. Pero Dios no ha hablado, Dios no ha hecho testimonios, no ha hecho milagros, prodigios y maravillas. Dios no lo ha dicho, Dios no lo habló. ¿Por qué entonces pensamos que no? ¿Por qué entonces dudamos de lo que Él dijo? ¿Por qué entonces vivimos a veces una vida derrotada, pensando que Dios ya no está con nosotros? ¿Por qué nos sentimos culpables, condenados cuando dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? ¿Por qué me siento con la culpa cuando dice: yo no me acordaré más de tus pecados? ¿Por qué si peco me encuentro como que ya no voy a orar porque Dios se enojó conmigo cuando dice: si pecamos tenemos abogado para con Dios, vayamos, pidámosle perdón porque Él ya nos perdonó y tenemos a Jesucristo que intercede por nosotros? Ay, que me siento tan solo, que me siento tan sola, si nunca Él te va a dejar y te va a desamparar. Ay, ¿qué voy a hacer mañana? No tengo trabajo, tengo que pagar esto. Me desespera cuando Dios dice: no te preocupes, no te afanes.
porque yo sé lo que tú necesitas. Busca primeramente el reino de Dios. ¿Qué es buscar primeramente el reino de Dios? Su palabra, comerla, leerla, alimentarme de su palabra. ¿Qué dice Dios acerca de mi necesidad? ¿Qué dice Dios acerca de lo que yo tengo que decidir en la vida? ¿Qué dice Dios acerca del desarrollo de mi vida cristiana? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo tengo que enfrentar con mi enemigo, con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con el jefe, con mis empleados, con la sociedad, con el gobierno? ¿Qué dice Dios? No lo sabemos porque no leemos, no meditamos, no hablamos la palabra, no la repetimos, no la creemos tampoco porque la fe comienza a debilitarse porque empezamos a escuchar lo que dice la sociedad, lo que dice la televisión, lo que dicen los gobiernos, lo que dicen los expertos, lo que dice solamente un hombre, un pastor, un siervo de Dios, y lo escucho y estoy ahí, pero mi vida se alimenta netamente de muchas cosas que no alimentan la fe. Y la fe debe crecer, tanto para mi salvación, para permanecer en Cristo, perseverar firme en Él, creyendo a lo que Él hizo, como también en sus promesas, en lo que Él me entregó por haber creído en Cristo, los beneficios, las buenas noticias que son para mí, y comienzo a alimentarme de todo, ya sea de sanidad, una bendición económica en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en la sociedad, con los gobiernos, con mi vida eterna, con mi relación con el Padre, con Dios, el creer, el entender, el comprender, el andar en luz, viene por el oír la palabra del Señor. Entonces, el no meditar en la palabra de Dios nos lleva a no recordarla y por lo tanto esto nos lleva a actuar sin fe, vivir sin fe y vivir por emociones, por el momento que me toca vivir, y me lleva a la incredulidad, como el pueblo de Israel que no se acordó de las promesas de Dios y en los momentos donde tenían que actuar en base a la palabra del Señor, se quejaron, murmuraron, se rebelaron contra Dios como muchas veces nosotros lo hacemos, conscientemente o inconscientemente. Me rebelo contra Dios, me quejo contra Dios, o me quedo ahí pasivamente diciendo, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios está expresada en su palabra. Entonces, si no conozco su palabra, no medito en su palabra, no la como, no la hablo, no la repito, no la medito de día y de noche, cuando me acuesto, cuando me levanto, no le doy a la palabra de Dios la importancia que tiene para mi vida, entonces, claro, no sé cuál es la voluntad de Dios, no la conozco. Entonces damos vueltas en el desierto, damos vueltas en el desierto. Y si nos va mal, nos quejamos, murmuramos, nos rebelamos, lloramos, nos entristecemos, nos deprimimos, nos encerramos y no florecemos como ese árbol junto a corrientes de agua y que da su fruto a su tiempo. ¿Por qué? Porque no meditamos en la ley, no nos deleitamos en la palabra del Señor. Ya no es una delicia para mí leer la Biblia, no la entiendo, es algo religioso, no sé qué es. Mejor escucho al pastor, mejor escucho a YouTube. No, usted tiene que tener un enamoramiento con la palabra. Dejar que el Espíritu Santo tome la palabra, me dé luz, me dé entendimiento, me haga crecer en la fe. Y esa palabra que yo voy oyendo, voy repitiendo, voy meditando, va a hacer que la fe se robustezca.
Y cuando tenga que enfrentar una situación, yo voy a estar parado frente a la roca, allí firme, porque no solamente soy un oidor, sino que yo hago la palabra, la vivo la palabra es parte de mí. Entonces mi mente, mis pensamientos van a dirigirme por el Espíritu Santo a lo que Dios habló, a lo que Dios dijo, y voy a estar firme allí, parado en esa palabra que Dios habló. Entonces vendrán los vientos, vendrán las lluvias, y no me van a destruir, no me va a causar dolor, porque estoy parado, edificado sobre la palabra del Señor que permanece para siempre y que Dios no es mentiroso, que Dios no se arrepiente de lo que prometió y lo que dijo. Entonces, si nosotros como iglesia realmente viviéramos la palabra del Señor, la atesoramos, y hacemos lo que dice la Escritura, seríamos totalmente diferentes. El testimonio de Dios se vería en nosotros y la gente lo vería y le llamaría la atención y correrían a nosotros a querer oír el mensaje del Señor como era antes. Pero hoy no hay fe. ¿Por qué? Porque no se oye la palabra del Señor. Oímos tantas otras cosas, pero no lo que Dios dice. Entonces, volvamos a eso. Volvamos a la palabra del Señor y no caigamos en el engaño ni en el error. ¿Cuánta gente hoy está viviendo un cristianismo de engaño, de falsedad, porque creen en tantas cosas que Dios no ha dicho, que Dios no ha hablado? Muchos todavía viven encarcelados, aprisionados, con cadenas, con grillos, en cárceles, bajo un manto de frustración, un manto de tristeza, porque no han alimentado la fe por medio de la palabra del Señor. Entonces dudan, son incrédulos, se rebelan contra Dios, no viven como Dios quisiera que vivan y no cumplen la función dentro del cuerpo de Cristo. Comamos la palabra, atesoramos la palabra, amemos la palabra, vivámosla y experimentemos su poder, su gracia, su favor, el cumplimiento de sus palabras en nosotros, porque se cumplen, porque son reales. Mis palabras son fieles y verdaderas. Una y otra vez Dios dice, mis palabras son fieles y verdaderas. Yo no miento, yo no me arrepiento. Mis palabras se cumplen sí o sí. Amén. Así que iglesia, amados, tiempo de comenzar a hacerse el tiempo para leerla, meditarla, recordarla, hablarla una y otra vez y dejar que el Espíritu Santo nos ayude a entenderla, a atesorarla, a repetirla, a creerla, y esa fe va a ir creciendo, se va desarrollando en nosotros y todo lo que hacemos prospera, todo lo que hacemos nos sale bien porque somos bendecidos, bienaventurados, somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, donde su hoja no falta y su fruto se da a su tiempo. Por lo tanto, dejemos que esa savia, esa corriente del Espíritu Santo a través de su palabra, corra en nuestro interior, fluya
sea como esos ríos de aguas de vida que están en nuestro interior, que producen gozo, que producen deleite, que producen alegría, que podamos exaltar, alabar al Señor, cantarle a Él salmos, himnos, cánticos espirituales, dejar que la palabra de Dios nos fortalezca, nos vivifique, nos sane, nos dé luz, nos haga sabios, conocedores de la voluntad de Dios, la cual es buena. La voluntad de Dios es buena, no es mala para nosotros. Dios nunca nos va a dar algo malo. Él es buena, su voluntad es buena, su voluntad es perfecta para nosotros, no es imperfecta, es perfecta y es agradable. No, es que la voluntad de Dios, es que yo sufra, esto será la voluntad de Dios, que me pase esto, bueno, tendré que soportar. No, 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 la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es perfecta, la voluntad de Dios es agradable. Pablo y Silas estaban presos, los castigaron, uno dice, ay, pobre Pablo, pobre Silas, pero ellos estaban cantando y adorando y exaltando al Señor con gozo. Porque no se trata de las circunstancias que nos dicten, ay, qué malo que es Dios. Esto es de adentro. El Evangelio se vive de adentro. Pablo decía, parecemos nosotros como la escoria del mundo, que nadie nos quiere, todos nos rechazan. Pero ellos tenían qué cosa, el testimonio de Jesucristo en sus vidas. Estoy dispuesto a dar la vida. ¿Por qué? Porque el testimonio de Dios va por dentro. La vida de Dios va por dentro. El gozo, la alegría, la fortaleza, la vivencia del poder del Espíritu Santo es real. Su palabra se cumple hasta que nosotros no cumplamos la voluntad de Dios y Dios diga, bueno, ya terminaste tus días aquí, ya fuiste un obrero aprobado, ya terminaste tu obra, tu ministerio, tu carrera, ahora ven conmigo. Hasta que eso no se cumpla, Dios siempre va a estar operando, manifestándose en nuestras vidas para que otros oigan las buenas noticias. Este es un tiempo de realmente levantarnos en fe y levantarnos verdaderamente como cristianos. Amén. Amén. Si después tienen preguntas, las pueden hacer. Pero quiero hoy motivarlos a meditar, a leer, a recordar, a hablar, a enseñar la palabra del Señor. Porque así nuestra fe crecerá y va a ir creciendo y vamos a ir viviendo todo lo que la palabra de Dios ha dicho, todo lo que Él ha hablado. Así que vamos a orar para que Dios aumente nuestra fe, nos ayude a crecer en la fe y poder poner en práctica esa fe, vivirla y hacer lo que la palabra de Dios dice. Por lo tanto, si estás atravesando un problema, estás orando por algo, ya sea una enfermedad, un problema económico, una situación familiar, bueno, pongamos la fe en acción. Dios bendecirá tu familia, Dios traerá prosperidad a tu vida, Dios te librará del cazador, te librará de la peste destructora, Dios te librará del enemigo, de los violentos, de los perversos. Dios está contigo, te fortalecerá, te guiará, te enseñará el camino por el cual debes andar. Yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Si puedes creer, verás la gloria de Dios en tu vida, verás mi poder en acción en tu vida, verás el evangelio, las buenas noticias en tu vida, en tu familia. Yo te levantaré, yo te fortaleceré, yo te libraré, yo abriré las puertas de las cárceles, yo cambiaré tu lamento en baile. Yo lo haré si puedes creer, si lees mi palabra, si tú te aferras a ella como una antorcha en la oscuridad.
Ella te guiarán, te enseñarán, te bendecirán, te fortalecerán, te mostrarán la voluntad del Padre para tu vida y también te mostrarán el camino por el cual debes andar. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a orar, cierren sus ojos y que puedan recibir del Señor aquello por lo cual están orando y pidiendo en este momento. Ponga su mano en el corazón o ponga su mano donde tiene la enfermedad, ya sea en la cabeza, en el estómago, en los pies. El Señor está aquí. Él es real, Él es vivo, Él es verdadero, su palabra se cumple, su evangelio son buenas noticias. Tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Y Él está aquí. Padre, sabemos que tú estás aquí. Tu poder está aquí, tu palabra corre y es glorificada, tu palabra es vida, es espíritu, tu palabra es luz, tu palabra es sabiduría, tu palabra es poder, tu palabra es creativa, tu palabra nos salva, tu palabra nos libra, tu palabra está presente siempre, siempre, porque tu palabra permanece para siempre. Y conforme a tu palabra hoy nos acercamos confiadamente a tu trono por medio de la sangre de Jesucristo para hallar en ti el oportuno socorro. Que ahora en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, quien Él cargó y llevó en su cuerpo nuestros pecados, nuestras iniquidades, y también llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores y nuestras pobrezas, nuestras miserias. En el nombre de Jesucristo, recibimos hoy tu perdón, recibimos la limpieza de nuestros pecados, la libertad de la culpa, de la condenación, la libertad de la angustia, de la tristeza. Y en el nombre de Jesús también recibimos sanidad en nuestro cuerpo físico, ya sea en el corazón, en el hígado, un órgano interno, en el cuerpo, en los huesos, en los músculos, en los ojos, en los oídos, en la boca, en el nombre de Jesús, donde esté esa enfermedad, esa dolencia, Padre, en el nombre de Jesús, toca y sana y libera nuestras vidas en este día. Que el poder del Evangelio opere en nuestros cuerpos, nuestra alma, nuestro espíritu, transformando nuestras vidas. Hoy entregamos nuestro corazón, nuestra voluntad. A ti te pedimos perdón por no darle atención e importancia a tu palabra, a tus consejos, a tus promesas, a tu vida, Señor. Perdónanos y ayúdanos a partir de hoy a meditarla, a atesorarla, a hablarla, a enseñarla, poder recordarla todos los días, de mañana, de tarde y de noche. No olvidarme de tus palabras, de tus testimonios, de tu poder, de tu obra maravillosa, de Jesucristo, de su muerte, su resurrección, y permanecer firme y edificar mi vida sobre esta roca, poder vivir, hacer tu palabra, y por medio de la fe que ha de crecer por medio de tu palabra, de oírla, de atesorarla, la fe crecerá porque creeré a tus consejos, creeré a tus palabras, a tus promesas, a tus mandatos, a tus instrucciones, a tus enseñanzas. La voy a atesorar y esa palabra hará que mi vida crezca, se desarrolle y pueda ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, donde mis hojas no van a desaparecer y daré fruto a tu tiempo, Señor, conforme a lo que tú me has dado y quieres que yo entregue al mundo en este tiempo. Padre, gracias por estar aquí. Gracias por tocarme, liberarme, llenarme de vida y vida en abundancia. Gracias, Señor,
que tú me desates de toda cadena, toda atadura en el alma, en mis pensamientos, en el nombre de Jesús. Palabras engañosas, mentirosas, Señor, falsas doctrinas, falsas creencias, filosofías huecas, Señor, en el nombre de Jesús. Yo me despojo, me libero de todo eso para abrazar y estar atento a esta antorcha, a esta luz que es tu palabra, para poder caminar en medio de la oscuridad con tu luz, sabiendo dónde camino, hacia dónde voy. Bendito Señor. Recibimos en esta tarde todas tus bendiciones, tu prosperidad en el área económica, en el trabajo. Señor, tú eres aquel que hace prosperar mi trabajo, que tú multiplicas y bendices mi dinero, lo que gano, lo que obtengo a través de mi trabajo. Tú eres el Dios que enriquece y no añade tristeza con ello. Señor, ponemos nuestra confianza en ti, nuestro corazón en ti, nuestra mirada a ti, Señor, para seguirte y estar atentos a tu voz, para oírte y hacer aquello que tú nos pides. Bendito Señor, bendito eres tú, Señor, que oyes nuestra oración, que oyes nuestro clamor. Bendito eres tú, Señor, que atiendes a la voz de nuestras oraciones. Gracias, Padre, porque tú perdonas todas nuestras iniquidades, porque tú sanas todas nuestras dolencias, porque tú nos rescatas del hoyo, del pozo, tú nos sacas, Señor, al lugar espacioso y nos llenas de tu palabra en nuestra boca para rejuvenecernos como el águila día a día. Bendito Señor, cuán grande eres, maravilloso Señor. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, porque aunque esté en valles de sombra y de muerte, y aunque esté atravesando por pruebas, Señor, tú me librarás de todas ellas y me sacarás a abundancia, porque tú lo has dicho, porque tú lo has prometido, y te creo, Señor. Yo te creo que así será. Amén, amén y amén.